Antes de empezar esta increíble historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna aventura llena de valentía, misterio y superación de retos. Aquí encontrarás historias reales y emocionantes que te engancharán de principio a fin. Suscríbete y descubre con nosotros qué sucede cuando la determinación se encuentra con lo inesperado. En una remota región montañosa de México, rodeada de altísimos pinos, se alzaba una cabaña aislada, de madera oscura y con pequeñas ventanas. El edificio parecía olvidado por el tiempo, pero para los vecinos era simplemente el hogar de Héctor Morales, un ex francotirador retirado de la vida civil tras años en el ejército. Su reputación de hombre preciso y meticuloso era bien conocida, pero la mayoría del pueblo lo miraba con recelo, y algunos incluso con cierto desdén. Héctor se había distanciado de todo y de todos, evitando las largas conversaciones y cualquier tipo de interacción social. Los vecinos observaban desde lejos cómo trabajaba incansablemente en la cabaña y el terreno circundante, manteniendo cercas y pequeñas fortificaciones. Al principio, solo un muro de piedra rodeaba su propiedad, pero una mañana surgieron rumores. Héctor estaba construyendo una segunda pared, aún más alto y sólido que el primero. Los aldeanos rieron. Algunos se acercaron discretamente a observar. «Un ex francotirador y sus miedos», murmuró doña Elena, negando con la cabeza. Los niños intentaron imaginar monstruos tras el muro, e incluso los hombres más valientes debatían entre sí si era locura o paranoia. Para ellos, Héctor parecía simplemente exagerar, quizá buscando atención o fantaseando con peligros que nunca volvería a enfrentar. Sin embargo, Héctor no explicaba nada. Cada piedra colocada, cada tabla ajustada, cada clavo clavado, parecía obedecer a un plan invisible, detallado en su mente como un mapa estratégico. Evitaba los diálogos largos, respondiendo solo con breves asentimientos o un simple «no te preocupes», pero algo en su postura transmitía seriedad. No bromeaba. La tensión comenzó a aumentar con la llegada del invierno, que trajo consigo el pronóstico de intensas tormentas de nieve en las montañas. La región, conocida por sus tormentas impredecibles, siempre exigía estar preparados. Los vecinos, cómodos en sus casas más cerca del centro del pueblo, ignoraron las advertencias de Héctor, convencidos de que un solo hombre no podía prever el caos de la naturaleza. A medida que se acercaba el día de la primera gran tormenta, pequeñas pistas indicaban que Héctor sabía algo que nadie más sabía. Un camión con provisiones apareció silenciosamente en su camino, y él reforzó cada pared, cada ventana y cada entrada con una precisión casi obsesiva. Se movía como si anticipara la llegada del peligro, mientras los vecinos se concentraban solo en sus rutinas diarias, ignorando lo que podría ser un presagio. Una noche, una tenue luz se filtraba por las grietas de la segunda pared. Unos jóvenes intentaron echar un vistazo y vieron a Héctor ajustando algo que parecía un mecanismo complejo, aunque nadie pudo descifrar su propósito. El misterio crecía. ¿Era solo una preparación para el frío extremo o había algo más? Cada gesto de Héctor parecía cargado de significado, pero ajeno a la curiosidad de los demás. Al día siguiente, un viento cortante trajo los primeros copos de nieve, anunciando lo que estaba por venir. Héctor trabajaba lentamente, reforzando el muro. Los vecinos, observando, sintieron por primera vez un ligero escalofrío de aprensión. Algunos comenzaron a imaginar escenarios que antes parecían imposibles. ¿Y si el ex francotirador supiera algo que ellos desconocían? La sensación de superioridad ante la situación comenzó a flaquear. La tensión alcanzó su punto álgido cuando densas nubes cubrieron el cielo, anunciando la tormenta. Los vecinos regresaron a sus casas, cerrando puertas y ventanas, pero aún riendo nerviosamente por la obsesión de Héctor. Sin embargo,
El ambiente comenzaba a cambiar. La montaña, antes majestuosa, se estaba convirtiendo en una fuerza impredecible e intimidante. La historia de Héctor y su segundo muro comenzaba a transformarse en algo que nadie podía ignorar. La cabaña, silenciosa y firme tras sus dos paredes, se convirtió en el epicentro de una silenciosa expectación. Todos esperaban a ver si el exfrancotirador había exagerado o si, de hecho, había anticipado algo que cambiaría la percepción que la aldea tenía de él, y quizás de la naturaleza salvaje que los rodeaba. El pueblo donde vivía Héctor era un conjunto de casas rústicas, calles estrechas de piedra y pequeños negocios familiares que habían resistido el paso del tiempo. El frío viento de la montaña traía un aroma a pino y nieve mezclado con el olor a leña quemándose en las chimeneas. La vida allí seguía su propio ritmo, marcado por las estaciones, las festividades religiosas y el calendario agrícola que dictaba las épocas de siembra y cosecha. A pesar del aislamiento de Héctor, la aldea distaba mucho de ser pacífica. Antiguas rivalidades familiares, historias de disputas territoriales y recuerdos de tragedias pasadas moldearon la mentalidad de sus habitantes. Cada gesto y cada mirada cargaban de significado, a menudo incomprensibles para un forastero. Para Héctor, la aldea representaba el pasado del que intentaba distanciarse. Recuerdos de batallas y decisiones que prefería olvidar. La figura de Héctor contrastaba marcadamente con la de sus vecinos. Era alto, de postura rígida, mirada atenta que no perdía detalle y manos callosas por el trabajo y la práctica militar. Aunque silencioso, su presencia inspiraba respeto o miedo según quien lo observara. Pocas personas a su alrededor conocían realmente sus motivaciones o entendían la precisión con la que organizaba su vida y su cabaña. Entre los residentes destacaba doña Elena, una mujer de mediana edad, conocida por su lengua afilada y su constante curiosidad. Representaba la perspectiva de la comunidad. Alguien que juzgaba a Héctor por lo que veía desde fuera, pero no podía negar su astucia y disciplina. Otro personaje importante era Carlos, un joven mecánico del pueblo que observaba a Héctor con una mezcla de admiración y temor, intrigado por el motivo de tanta preparación para el crudo invierno. Carlos representaba al joven curioso, el puente entre el escepticismo de la comunidad y la realidad que Héctor presentía. Las interacciones entre Héctor y los demás eran mínimas, pero llenas de significado. Ayudaba cuando era necesario, reparando cercas dañadas o proporcionando leña extra a los vecinos más vulnerables, pero nunca permitía que nadie se acercara a sus preparativos. Este comportamiento reforzaba el aura de misterio y la sensación de que él sabía algo importante, algo que los demás ignoraban por completo. El paisaje natural de México jugó un papel fundamental en la narrativa. Las montañas eran escarpadas, con acantilados ocultos y senderos traicioneros cubiertos de nieve. Ríos congelados y vientos gélidos convertían cualquier viaje en un peligro. Héctor conocía cada curva del terreno, cada árbol robusto, cada refugio, conocimiento adquirido tras años de patrullaje y supervivencia. Anticipó el impacto de la ventisca, mientras sus vecinos simplemente seguían con sus rutinas cotidianas, subestimando la fuerza de la naturaleza. Más allá del clima, los elementos culturales e históricos moldearon la aldea y sus interacciones. Las fiestas locales aún conservaban antiguas tradiciones, con danzas, música y rituales que conectaban a los habitantes con la tierra y la historia de sus antepasados. Héctor, si bien respetaba estas tradiciones, se mantuvo como un observador distante, centrado en sus propias reglas y la disciplina que había forjado su vida militar. Esta separación cultural reforzó la sensación de aislamiento del protagonista, convirtiéndolos simultáneamente en parte y fuera de la comunidad. El segundo muro
En este contexto, se convirtió en un símbolo no solo de protección, sino también de diferencia. Mientras los vecinos se reían de lo que consideraban una exageración, Héctor continuó su meticuloso trabajo, consciente del riesgo que representaban la naturaleza y el invierno. Cada clavo, cada piedra, cada refuerzo era un paso hacia la supervivencia, y la distancia emocional que mantenía con los demás le permitía actuar sin distracciones ni opiniones externas. La tensión crecía silenciosamente. El pueblo seguía con su rutina, pero ahora había una duda. ¿Realmente exageraba Héctor o estaba a punto de ocurrir algo más grave? Carlos, doña Elena y otros residentes comenzaron a notar pequeñas señales, rastros de suministros, ajustes detallados en la muralla, observaciones meticulosas del clima, que indicaban que el exfrancotirador no solo actuaba con cautela, sino que posiblemente anticipaba algo que nadie más podía prever. Con este escenario y estos personajes bien definidos, la narrativa cobra profundidad. El lector comprende no solo quién es Héctor, sino también cómo el entorno y la cultura mexicanos influyen en sus acciones y su relación con sus vecinos. La tensión y el misterio crecen de forma natural, preparando el terreno para el desarrollo del conflicto principal. La llegada de la ventisca se acercaba con una fuerza que nadie en el pueblo parecía anticipar. Héctor, sin embargo, mantuvo su estricta rutina, como si el clima a su alrededor fuera solo una variable más en sus cálculos. Reforzó puertas y ventanas, aprovisionó leña, revisó el funcionamiento de los sistemas improvisados de calefacción y refuerzo estructural, mientras sus vecinos continuaban con sus vidas normales, riéndose de su obsesión. Carlos, curioso e inquieto, decidió acercarse a la cabaña una mañana. Necesitaba comprender qué sabía Héctor, y los demás desconocían. Al acercarse, notó detalles que habían pasado desapercibidos. Soportes de madera internos cuidadosamente distribuidos, sacos de arena estratégicamente colocados para contener posibles deslaves, pequeñas aberturas en la pared que parecían permitir la vigilancia externa, sin ser visto. Cada observación aumentaba la aprensión de Carlos, que ahora sentía una mezcla de admiración y miedo. Mientras tanto, doña Elena empezó a darse cuenta de que la broma de la comunidad sobre Héctor se estaba volviendo peligrosa. Empezaron a acumularse pequeñas señales de cambio en las condiciones meteorológicas. Vientos más fuertes, nevadas irregulares, árboles derrumbándose por el peso. El pueblo no estaba preparado para lo que se avecinaba. Los ancianos empezaron a buscar leña extra y a reforzar las ventanas, pero muchos seguían dependiendo de la suerte o de su poca experiencia con las tormentas de nieve. Dentro de la cabaña, Héctor enfrentó sus propios desafíos. Descubrió que el refuerzo de una pared cedería si la nieve se acumulaba más rápido de lo previsto. Rápidamente ajustó los soportes internos, improvisó refuerzos y trabajó incansablemente para asegurar la integridad de la estructura. Cada obstáculo puso a prueba su capacidad para anticipar lo inesperado, pero mantuvo la calma, la concentración y calculó cada movimiento con precisión militar. El conflicto principal comenzó a intensificarse cuando la primera fuerte tormenta de nieve azotó la región. Vientos cortantes azotaron la cabaña y los vecinos, sorprendidos, se apresuraron a proteger sus frágiles hogares. Algunos incluso llamaron a la puerta de Héctor, pidiendo ayuda u orientación. Sin embargo, él se mantuvo firme en su decisión de no intervenir directamente. Sus preparativos habían sido diseñados para maximizar la seguridad de su propiedad y su propia vida. En este punto, los personajes secundarios añaden nuevas capas al conflicto. Carlos decide ponerse a prueba, ayudando a Héctor a reforzar la cabaña. Durante su colaboración, observa la disciplina e inteligencia de Héctor, pero también su rigidez emocional.
Cada decisión de Héctor, aunque estratégica, parecía excluir por completo la posibilidad de fracaso, creando una tensión entre la confianza y la inquietud. Doña Elena, por otro lado, enfrenta un conflicto interno. ¿Debería respetar la decisión de Héctor o intervenir para proteger a la comunidad? Observa señales de peligro que Héctor no puede controlar. El muro protege su cabaña, pero no los alrededores. La duda y la ansiedad aumentan, creando tensión emocional y mostrando cómo el conflicto no es solo físico, sino también psicológico. A medida que avanza la tormenta, surgen otros elementos que complican la narrativa. Árboles caídos bloquean caminos, escasean los suministros, y los vecinos comienzan a sentirse impotentes ante la fuerza de la naturaleza. Cada desafío refuerza el contraste entre la meticulosa preparación de Héctor y la vulnerabilidad del pueblo. El misterio del segundo muro también se profundiza. Carlos y doña Elena se dan cuenta de que hay más que solo protección física. Héctor creó zonas ocultas dentro de la cabaña, pasadizos secretos, un sistema que podría salvar vidas o permitirle monitorear la tormenta sin exponerse. La tensión aumenta porque se desconoce el propósito completo de la construcción y cada descubrimiento revela nuevos niveles de planificación y cálculo. Mientras tanto, Héctor lidia con la presión del aislamiento y la responsabilidad. No solo protege su propia vida, sino que también pone a prueba su capacidad para gestionar variables impredecibles: viento, nieve, deslizamientos de tierra y la imprevisibilidad humana. Su disciplina se pone a prueba constantemente y su paciencia se transforma en tensión silenciosa, visible solo en pequeños gestos y en el ritmo acelerado de su trabajo. La narrativa mantiene su ritmo, alternando entre acción intensa, observaciones detalladas e interacciones sutiles entre los personajes. El lector percibe la escalada del conflicto. La ventisca es implacable. Los vecinos son vulnerables y Héctor es la única barrera entre el desastre y la supervivencia. Al mismo tiempo, la historia mantiene el misterio en torno a sus motivaciones más profundas, creando expectación por los acontecimientos futuros. A medida que la ventisca avanzaba sobre la aldea, las tensiones interpersonales comenzaron a manifestarse de forma sutil pero significativa. Carlos, un joven mecánico curioso, se involucró cada vez más en la rutina de Héctor. Al principio, su presencia se ocultaba para ayudar a preparar la cabaña, pero pronto se reveló como un puente emocional inesperado. Empezó a percibir rastros de la vida pasada de Héctor, sus experiencias como tirador y superviviente, y la lógica detrás de cada decisión aparentemente obsesiva. Esta subtrama mostraba la convergencia de dos mundos, el de la disciplina militar y el de la inocencia juvenil, ambos enfrentados a la misma amenaza natural. Doña Elena, por otro lado, desarrolló una subtrama centrada en el conflicto moral. Sentía una creciente responsabilidad hacia sus vecinos, especialmente hacia los más vulnerables, quienes no estaban preparados para afrontar la tormenta. Con cada día que pasaba, se daba cuenta de que Héctor, aunque preparado, permanecía aislado y en silencio, y que el pueblo, desorganizado y vulnerable, podría sufrir graves consecuencias. Esta tensión interna entre el respeto por la autonomía del exfrancotirador y la urgencia de proteger a su comunidad complicó emocionalmente la trama, añadiendo capas de duda y preocupación. La ventisca, cada vez más intensa, reveló otra subtrama: la lucha silenciosa de la naturaleza contra la aldea. Árboles caídos bloqueaban senderos, pequeñas avalanchas aislaban zonas enteras y ríos congelados amenazaban con inundar carreteras secundarias. Estas dificultades externas reflejaban y amplificaban los conflictos internos de los personajes, haciéndolos más visibles y palpables para el lector. Cada obstáculo exigía respuestas rápidas, y las decisiones de Héctor y de quienes lo rodeaban
comenzaron a generar consecuencias inesperadas, intensificando el suspense. Al mismo tiempo, se introdujo un elemento de misterio personal. Durante la preparación del segundo muro, Héctor comenzó a revelar lentamente signos de vulnerabilidad, pequeñas fallas en su lógica planificada, decisiones que solo Carlos notó, y momentos de vacilación que sugerían recuerdos o traumas del pasado. Esta subtrama añadió profundidad al protagonista, mostrando que, a pesar de su disciplina casi sobrehumana, no era completamente inmune a la presión emocional ni a la imprevisibilidad de la situación. Las relaciones entre los personajes secundarios también se volvieron más complejas. Carlos, por ejemplo, se sentía dividido entre seguir las órdenes silenciosas de Héctor e intervenir para ayudar a los vecinos en peligro. Esta tensión generó escenas de acción y conflictos internos que reflejaban la dificultad de equilibrar la lealtad y la moral. Doña Elena, al notar la creciente dependencia de Carlos hacia Héctor, comenzó a cuestionarse su propia postura. ¿Hasta qué punto debía interferir y hasta qué punto debía confiar en el criterio del ex francotirador? Otro aspecto relevante fue la dinámica entre los vecinos. Pequeñas rivalidades y viejos resentimientos comenzaron a resurgir ante la amenaza de la tormenta. Quienes antes se habían burlado de Héctor ahora intentaban organizarse, pero sus iniciativas descoordinadas a menudo causaban más problemas de los que resolvían. Esta subtrama mostraba el contraste entre la silenciosa eficiencia de Héctor y la vulnerabilidad colectiva del pueblo, reforzando el suspenso y resaltando la diferencia entre la preparación individual y la falta de preparación de la comunidad. La presión del tiempo era constante, incrementando la tensión narrativa. Cada día tormentoso, cada copo de nieve acumulado, añadía urgencia a las acciones de los personajes. Las subtramas, aunque interconectadas con el conflicto principal, se resolvían orgánicamente. Carlos aprendía de Héctor, doña Elena tomaba decisiones morales cada vez más difíciles y la comunidad se enfrentaba a la realidad de que la naturaleza no los esperaría. Estos elementos crearon una compleja red de interacciones y desafíos que mantuvo al lector enganchado. Las subtramas no solo reforzaron el conflicto central, sino que también enriquecieron la narrativa, permitiendo que cada personaje tuviera motivaciones, dilemas y oportunidades de crecimiento distintas. Al mismo tiempo, mantuvieron la historia centrada en generar suspenso, preparando el terreno para el punto de inflexión que alteraría drásticamente el curso de los acontecimientos. En las primeras horas, tras la primera tormenta intensa, el pueblo amaneció con un panorama desolador. La nieve acumulada había convertido las calles en senderos casi intransitables. Los árboles caídos bloqueaban los caminos y algunas casas mostraban señales de daños estructurales. Por primera vez, los residentes comprendieron la diferencia entre los meticulosos preparativos de Héctor y la vulnerabilidad de sus propios hogares. Mientras muchos luchaban por salvar sus pertenencias o acceder a suministros, Carlos, preocupado, corrió a la cabaña de Héctor. Necesitaba respuestas. ¿Hasta qué punto la preparación de Héctor resistiría la fuerza de la tormenta? Al acercarse a la segunda pared, vio algo inesperado. Una sección de la pared se había movido bajo el peso de la nieve, revelando un pasadizo secreto que conducía a un refugio interior. La visión causó asombro inmediato. No se trataba solo de una cabaña reforzada, sino de una auténtica fortaleza de supervivencia, equipada para afrontar cualquier situación extrema. Al darse cuenta de que Carlos había descubierto el secreto, Héctor mantuvo la calma. Con voz firme, explicó que el refugio interior no era solo para él. Había suficientes provisiones, sistemas de calefacción improvisados y estrategias detalladas que podrían ayudar a cualquier vecino dispuesto a confiar en él.
La revelación cambió la percepción de Carlos y, en consecuencia, la del lector sobre el protagonista. Héctor no era un hombre obsesivo y aislado sin razón. Había previsto lo peor y había ideado un plan para proteger vidas, incluso si requería aislamiento inicial y silencio absoluto. Al correrse la noticia, doña Elena se acercó, impulsada por la urgencia y el instinto de proteger a la comunidad. Observó a Héctor organizar los suministros y ajustar los sistemas para garantizar la calefacción y la ventilación adecuadas para soportar días de intensa tormenta. Por primera vez, comprendió la profundidad de su planificación y sintió una mezcla de alivio y admiración. Sin embargo, el punto de inflexión no se limitó al descubrimiento del refugio. Un aluvión de nieve inesperado en una ladera cercana amenazó la zona central del pueblo. Las casas quedaron parcialmente sepultadas y los residentes atrapados en su interior. Héctor, consciente del riesgo, utilizó rutas alternativas que solo él conocía para llegar a los residentes en peligro. Su capacidad para evaluar rápidamente el terreno y actuar con decisión transformó lo que podría haber sido un desastre en un rescate estratégico, impresionando a todos con su valentía y eficiencia. Carlos acompañó a Héctor durante el rescate, aprendiendo no solo técnicas de supervivencia, sino también liderazgo y disciplina en condiciones extremas. Se dio cuenta de que cada acción del exfrancotirador estaba calculada, cada decisión tenía un propósito y que la aparente rigidez de Héctor ocultaba una mente extremadamente adaptable y resiliente. Este aprendizaje emocional y práctico reforzó la conexión entre ambos, haciendo aún más relevante la subtrama de Carlos. Doña Elena, a su vez, asumió un papel activo en la organización del pueblo. Inspirada por las acciones de Héctor, comenzó a coordinar las labores de rescate, distribuir suministros y orientar a los vecinos sobre cómo afrontar los peligros de la tormenta. La tensión entre respetar la autonomía de Héctor y la necesidad de acción colectiva se transformó en una colaboración eficaz, mostrando cómo este punto de inflexión también impulsó el crecimiento de los personajes secundarios. Otro elemento crucial fue la percepción de los vecinos, quienes antes se burlaban de la preparación de Héctor, ahora lo veían con admiración y respeto. La dinámica social del pueblo cambió rápidamente. La ventisca dejó de ser una mera amenaza física para convertirse en un catalizador de cambios sociales y emocionales. El aislamiento de Héctor, inicialmente interpretado como excentricidad, se reveló como una estrategia de liderazgo discreto, anticipando y mitigando los riesgos antes de que se convirtieran en desastres. La tormenta seguía azotando, pero la narrativa experimentó un cambio drástico. La historia dejó de centrarse únicamente en la obsesión de un exfrancotirador para centrarse en la planificación, el coraje y la capacidad de anticiparse y actuar ante lo impredecible. Este punto de inflexión introdujo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para el desarrollo de los personajes, sentando las bases para la fase de consecuencias y reacciones. El aluvión de nieve había dejado huellas visibles en el pueblo. Casas dañadas, calles bloqueadas y algunos residentes con heridas leves evidenciaban la fuerza de la tormenta y la vulnerabilidad de quienes no estaban preparados. Héctor, a pesar de haberse protegido, ahora se encontraba enfrentando las consecuencias de las acciones de la comunidad o la falta de ellas. Comprendió que el conocimiento y la planificación, por muy precisos que fueran, solo serían eficaces si se combinaban con la valentía y la colaboración de los demás. Tras presenciar el rescate y la eficiencia de Héctor, Carlos experimentó una transformación interior. Dejó de ver al exfrancotirador como un hombre aislado y rígido, y comprendió que la disciplina y la prudencia no son frialdad, sino preparación. La admiración se transformó en profundo respeto,
y decidió participar activamente en la ayuda a sus vecinos. Este cambio de actitud representó una reacción directa a las acciones de Héctor, demostrando cómo una decisión estratégica puede generar efectos transformadores en quienes la observan de cerca. Doña Elena, a su vez, se enfrentó a dilemas morales y prácticos. La tormenta reveló vulnerabilidades que nunca había considerado. Familias sin provisiones, ancianos incapaces de soportar el frío extremo y niños desprotegidos. La decisión de Héctor de mantener en secreto el refugio inicialmente causó conflicto, pero ahora comprendía la importancia de la planificación individual en situaciones extremas. Inspirada, comenzó a organizar equipos de vecinos para redistribuir recursos, enseñar técnicas de supervivencia y monitorear zonas de riesgo. Su crecimiento emocional y práctico se convirtió en un catalizador para la comunidad, transformando la adversidad en una oportunidad de crecimiento colectivo. Mientras tanto, los vecinos que antes se habían reído del segundo muro comenzaron a reaccionar de diversas maneras. Algunos se avergonzaron de haber subestimado a Héctor. Otros mostraron una silenciosa gratitud al darse cuenta de que sin su preparación, la tragedia habría sido mayor. Surgieron pequeñas discusiones sobre la mejor manera de colaborar, pero la mayoría reconoció que Héctor, con su previsión, había salvado vidas, directa o indirectamente, simplemente gracias a su disciplina y planificación. El refugio secreto, antaño un misterio, se convirtió en un punto de encuentro. Los residentes heridos fueron llevados al interior. Se compartieron los suministros de forma organizada y la cabaña se transformó en un centro de coordinación improvisado para la aldea. Cada acción de Héctor repercutió en las decisiones de los demás. Ajustes a los sistemas de calefacción, distribución de leña y orientación sobre riesgos demostraron cómo la planificación individual puede multiplicarse cuando se aplica con cuidado. La tormenta no amainaba y cada hora traía nuevas amenazas. La nieve se acumulaba rápidamente, los árboles amenazaban con caer y avalanchas más pequeñas aparecían en los alrededores. Cada desafío ponía a prueba la recién formada colaboración. Carlos, ahora con más confianza, ayudó a trasladar suministros, mientras que doña Elena vigilaba a los vecinos y coordinaba la evacuación de las zonas peligrosas. La tensión aumentaba, pero la comunidad, que antes no estaba preparada, comenzó a organizarse eficientemente gracias a las lecciones silenciosas de Héctor. En su fuero interno, Héctor también sentía las consecuencias de sus decisiones. El aislamiento necesario para asegurar su propia supervivencia se vio ahora desafiado por la necesidad de un liderazgo indirecto. Comprendió que la verdadera eficacia de su entrenamiento dependía no solo de la fuerza física, sino también de la capacidad de influir en el comportamiento y las decisiones de los demás sin imponer una autoridad directa. Esta constatación le abrió el camino a cambios estratégicos en sus acciones, lo que hizo que el punto de inflexión fuera aún más impactante. Al mismo tiempo, el misterio que rodeaba el segundo muro mantenía el suspense. Algunos residentes aún no entendían todos los recursos y rutas de escape planeadas por Héctor. Este secretismo permitía al lector mantenerse enganchado, manteniendo la imprevisibilidad de la narrativa y reforzando la tensión, incluso después del éxito inicial del rescate. Las consecuencias y reacciones transformaron el ambiente del pueblo. El respeto sustituyó al escepticismo, la colaboración al aislamiento y la meticulosa preparación de un hombre se convirtió en una lección colectiva. La historia, que anteriormente se había centrado únicamente en Héctor y su obsesión, comenzó a explorar la interdependencia entre la planificación, la acción y la reacción humana, consolidando la narrativa hacia la superación de los desafíos y el crecimiento.
La tormenta seguía azotando las montañas mexicanas, pero el pueblo comenzaba a mostrar signos de resiliencia y adaptación. El refugio secreto de Héctor, que una vez había simbolizado aislamiento y misterio, se había transformado en un centro de aprendizaje y acción. Cada residente involucrado comenzó a desarrollar habilidades prácticas de supervivencia, así como capacidades emocionales para afrontar situaciones de crisis. Carlos se convirtió en un vínculo crucial entre Héctor y la comunidad. Absorbió la disciplina del antiguo tirador y aprendió a tomar decisiones rápidas en condiciones adversas. Un desafío inesperado surgió cuando parte del sendero que conducía al pueblo se derrumbó bajo el peso de la nieve, amenazando con cortar por completo el suministro de alimentos. Sin dudarlo, Carlos aplicó las técnicas que Héctor le había enseñado para crear pasos seguros, improvisando puentes de madera y refuerzos de nieve. Su transformación fue evidente. De un joven curioso e inseguro se convirtió en un agente de acción y liderazgo, demostrando una valentía y una habilidad que pocos esperaban de él. Doña Elena también experimentó un crecimiento notable. Anteriormente limitada por dudas y temores, ahora lideraba pequeños equipos de vecinos, distribuyendo suministros, evaluando riesgos y ofreciendo apoyo emocional. Su evolución no fue solo práctica, sino también psicológica. Aprendió a equilibrar la intuición con la observación minuciosa, inspirando confianza en quienes antes la veían solo como una figura curiosa y testaruda. Se convirtió en un puente entre la autoridad silenciosa de Héctor y las necesidades colectivas del pueblo, consolidando un equilibrio esencial para capear la tormenta. Héctor, a su vez, también experimentó cambios sutiles pero significativos. Su estrategia inicial, centrada en la preparación individual, comenzó a incorporar la colaboración indirecta. Se dio cuenta de que el verdadero impacto de sus acciones residía no solo en proteger su propia vida, sino en potenciar las capacidades de los demás. Cada gesto suyo, desde organizar los suministros hasta instruir discretamente a Carlos, reforzaba un liderazgo práctico y eficiente, basado en ejemplos y resultados, no en imposiciones. A medida que la aldea se adaptaba, surgieron nuevos desafíos que exigieron aún más inteligencia y resiliencia. Pequeñas avalanchas amenazaron casas aisladas, fuertes vientos arrancaron árboles y la nieve acumulada bloqueó caminos secundarios. Cada obstáculo representó una oportunidad de crecimiento para los personajes. Los vecinos aprendieron a trabajar en equipo. Carlos y doña Elena consolidaron sus habilidades de liderazgo, y Héctor perfeccionó sus estrategias de gestión y observación. Más allá del aspecto físico, la tormenta trajo consigo desafíos emocionales, viejos miedos, resentimientos y rivalidades dentro del pueblo comenzaron a resurgir a medida que aumentaba el estrés. Héctor, Carlos y doña Elena tuvieron que mediar en conflictos, resolver tensiones y mantener la moral del grupo. Esta experiencia permitió a todos comprender que la supervivencia no es solo física, sino también psicológica. Aprender a confiar en los demás y coordinar acciones colectivas era tan vital como reforzar muros y techos. Un momento crítico para superar la adversidad ocurrió cuando un niño quedó atrapado en una zona aislada, rodeado de nieve y hielo. Héctor coordinó la operación de rescate. Carlos guió al equipo a través del terreno inestable y doña Elena se aseguró de que los vecinos colaboraran de forma organizada. El éxito de esta operación no fue solo físico, sino también simbólico. Representó la unión de todas las lecciones aprendidas, consolidando la transformación de cada personaje y reforzando la narrativa de crecimiento y resiliencia. La tormenta arreciaba, pero el ambiente en el pueblo había cambiado. Anteriormente desorganizados y escépticos, los residentes ahora reconocían la importancia de la preparación, la disciplina
y un liderazgo eficaz. Todo el pueblo había evolucionado, no solo en habilidades, sino también en conciencia colectiva. Habían aprendido a observar, planificar, actuar y colaborar, siguiendo el silencioso ejemplo de Héctor. La evolución de los personajes también inspiró una reflexión sobre la responsabilidad y la iniciativa. Cada decisión de Héctor había catalizado cambios individuales y colectivos, demostrando que el liderazgo puede ser silencioso, estratégico e impactante. Carlos aprendió a actuar con autonomía. Doña Elena desarrolló la valentía para tomar decisiones cruciales, y los vecinos comprendieron que la colaboración y la planificación son esenciales para afrontar las crisis. El punto central de este crecimiento fue que la superación de los desafíos no se produjo de forma aislada. Héctor siguió siendo el protagonista, pero su fuerza se multiplicó por el aprendizaje y la participación de otros. Cada obstáculo enfrentado no solo reforzó la tensión de la narrativa, sino que también consolidó el arco de transformación. El miedo inicial dio paso a la confianza, la vulnerabilidad dio paso a la competencia y la indiferencia colectiva se transformó en acción coordinada. Los días posteriores a la intensa tormenta trajeron una mezcla de agotamiento y determinación al pueblo. Aunque la amenaza inmediata se había mitigado gracias al refugio secreto de Héctor y la creciente colaboración entre los residentes, comenzaron a surgir indicios de nuevos peligros. Pequeños deslizamientos de tierra continuaron ocurriendo en laderas inestables. El viento cortante derribó árboles aislados y algunas casas aún enfrentaban riesgos estructurales. La comunidad comprendió que la lucha estaba lejos de terminar y que la preparación constante era esencial. Carlos, ahora plenamente integrado en el esfuerzo colectivo, comenzó a trazar rutas seguras y puntos de observación para monitorear los cambios en el terreno. Su evolución fue notable. De observador curioso, se convirtió en estratega, capaz de anticipar riesgos y sugerir acciones preventivas. Él y Héctor trabajaron codo con codo, revisando refuerzos, reorganizando suministros y probando rutas de evacuación, asegurándose de que cada medida se ajustara a las necesidades de la aldea y a la intensidad de la tormenta. Doña Elena, a su vez, consolidó su liderazgo emergente entre sus vecinos. Guió a las familias, distribuyó tareas y supervisó meticulosamente la ejecución de cada plan. Su papel se volvió vital. Cada decisión que tomaba impactaba directamente en la seguridad y la moral de la comunidad. La tensión emocional aumentó, ya que cualquier error podía tener graves consecuencias, reforzando la sensación de urgencia que presagiaba el clímax. Mientras tanto, Héctor continuó monitoreando no solo la tormenta, sino también las acciones de los aldeanos. Percibió signos de fatiga, desorganización y miedo, incluso entre quienes habían aprendido a cooperar. Para asegurar la eficacia de sus estrategias, implementó rigurosas rutinas de observación e inspección, ajustando los refugios, los refuerzos y las rutas según fuera necesario. Cada ajuste, aunque sutil, aumentó la seguridad colectiva y preparó a la aldea para desafíos aún mayores. La tensión narrativa aumentó al identificarse una nueva amenaza, una avalancha inminente en una ladera cercana mayor que cualquier movimiento de nieve registrado hasta entonces. Héctor reunió de inmediato a Carlos y doña Elena y elaboró un detallado plan de evacuación y protección. Esta crisis inminente consolidó todas las subtramas anteriores. El crecimiento de Carlos y doña Elena, la adaptación de la comunidad y la disciplina silenciosa de Héctor se verían ahora sometidos a prueba. Pequeñas interacciones intensificaron la presión emocional. Los vecinos temían perder lo poco que quedaba de sus hogares. Los niños lloraban y las familias discutían sobre la mejor manera de actuar. Cada momento servía para generar suspenso,
mostrando que la seguridad lograda hasta ese momento aún podía verse amenazada y que las decisiones que se tomaran en los minutos siguientes serían cruciales. El objetivo principal de esta preparación era crear una sensación de inminencia y riesgo, sin recurrir a diálogos innecesarios. La narración alternaba entre observaciones detalladas del terreno, los ajustes estratégicos de Héctor, los movimientos coordinados de Carlos y las instrucciones de doña Elena, manteniendo un ritmo acelerado y una creciente anticipación. Pequeños obstáculos, un árbol a punto de caer, un paso bloqueado por la nieve, vientos gélidos, reforzaban la tensión y la necesidad de actuar con rapidez y precisión. Además, los preparativos para el clímax también exploraron la maduración colectiva del pueblo. Los residentes, antes escépticos, llegaron a confiar en el liderazgo indirecto de Héctor y en las decisiones de Carlos y doña Elena. Esta confianza mutua consolidó la cohesión del grupo, creando una red de colaboración esencial para afrontar la inminente avalancha. El suspenso provenía no solo de la fuerza de la naturaleza, sino también de la incertidumbre sobre la capacidad del grupo para actuar en armonía bajo una presión extrema. Al final de este periodo de preparación, la aldea estaba lista, al menos de la mejor manera posible, para el desafío inminente. Cada personaje había evolucionado, cada subtrama estaba conectada con la narrativa principal, y la tensión alcanzó su punto álgido, creando la anticipación perfecta para el clímax de la historia. La inminente avalancha, la coordinación del refugio y el liderazgo estratégico de Héctor, Carlos y doña Elena hicieron inevitable la gran prueba de coraje, habilidad y resiliencia que definiría el destino de todos. La avalancha finalmente se desplomó por la ladera con una fuerza abrumadora, destrozando árboles, sepultando senderos y amenazando con arrasar con todo el pueblo. El rugido de la nieve era ensordecedor y la tensión alcanzó su punto álgido. Cada acción tomada en los minutos previos determinaría quién sobreviviría y quién quedaría a merced de la tormenta. Héctor coordinó de inmediato la operación de defensa. Ya había previsto la trayectoria de la avalancha, estableciendo barreras de nieve y refuerzos improvisados que podrían desviar parte de la masa de nieve de las zonas más vulnerables del pueblo. Cada movimiento que realizó fue calculado y rápido. Carlos ayudó a posicionar apoyos. Doña Elena organizó a los vecinos en rutas seguras y juntos crearon un sistema de protección coordinado que transformó el caos natural en un control estratégico parcial. El inesperado giro de los acontecimientos se produjo cuando un deslizamiento de tierra secundario, más pequeño, emergió desde un ángulo diferente, amenazando con alcanzar el refugio secreto de Héctor. Hasta entonces, el ex francotirador había previsto todas las variables, pero la nueva amenaza desafió sus planes. La tensión se volvió crucial. Héctor necesitaba actuar no solo para proteger la aldea, sino también para salvar la estructura que representaba su propia preparación y el refugio de sus habitantes. Con una velocidad impresionante, Héctor organizó refuerzos internos, Carlos ayudó a trasladar suministros vitales a lugares seguros y doña Elena guió a los residentes que aún no habían llegado a refugio. Cada decisión se tomó en fracciones de segundo, reflejando la evolución de todos los personajes desde el inicio de la tormenta. Su cooperación transformó lo que parecía una situación desesperada en una operación de supervivencia coordinada. El impacto emocional fue igualmente intenso. Los residentes que antes habían subestimado a Héctor ahora dependían completamente de él y del equipo de liderazgo emergente. El miedo y la ansiedad eran palpables, pero la confianza mutua forjada durante los días de preparación permitió que cada persona mantuviera la calma y siguiera instrucciones precisas. La avalancha puso a prueba no solo la habilidad y la planificación, sino también el coraje, la resiliencia
y la capacidad de trabajar juntos bajo presión extrema. A medida que la nieve avanzaba, Héctor experimentó un momento visible de transformación. Comprendió que su liderazgo no tenía por qué ser silencioso ni aislado. La colaboración fortalecía el impacto de sus acciones. Por primera vez, confió plenamente en Carlos y doña Elena, delegando responsabilidades cruciales y permitiendo que su experiencia militar se combinara con la inteligencia estratégica y la valentía de otros. Este cambio marcó la madurez definitiva del protagonista. Su fortaleza residía tanto en la preparación individual como en su capacidad para inspirar y coordinar a otros. El clímax llegó a su punto álgido cuando la avalancha colisionó parcialmente con las barreras de nieve y los refuerzos improvisados. El rugido fue ensordecedor, pero el plan funcionó. La masa de nieve se desvió parcialmente, evitando la destrucción total de la aldea. El refugio resistió y los habitantes lograron mantenerse protegidos. Cada acción tomada, desde los preparativos iniciales de Héctor hasta los ajustes finales, contribuyó a la supervivencia colectiva. El cambio de rumbo plausible e impactante se hizo evidente. La amenaza aparentemente incontrolable fue neutralizada parcialmente, pero la victoria tuvo un precio. Se produjeron algunos daños materiales, se bloquearon senderos y la aldea aún enfrentaría desafíos para su recuperación. Sin embargo, el esfuerzo conjunto demostró que la planificación, la valentía y la confianza mutua pueden transformar situaciones extremas en oportunidades para superar la adversidad. Carlos, antes un joven observador, ahora lideraba pequeños grupos de vecinos, garantizando la seguridad y el apoyo, mientras que doña Elena consolidaba la cohesión emocional de la comunidad. Héctor, aunque exhausto, experimentó una nueva sensación. Ya no estaba aislado, sino que formaba parte de una red de colaboración y confianza, capaz de afrontar no solo la naturaleza, sino también los desafíos sociales y emocionales que surgen en las crisis extremas. El clímax culminó con la avalancha finalmente pasando, dejando al pueblo en alerta máxima, pero prácticamente intacto. La narrativa alcanzó su punto álgido. Acción intensa, suspense extremo y una resolución estratégica del conflicto central, mostrando la visible transformación del protagonista y la evolución de todos los personajes secundarios. La historia sentó las bases para la conclusión, donde las consecuencias y el impacto emocional se explorarían de forma satisfactoria. Cuando la tormenta finalmente amainó, el pueblo emergió de debajo de una gruesa capa de nieve, pero prácticamente intacto. El refugio secreto de Héctor había resistido, y las barreras improvisadas desviaron gran parte de la avalancha, evitando una pérdida significativa de vidas. La fuerza de la naturaleza había sido confrontada, y los aldeanos, antes desorganizados y escépticos, ahora miraban a Héctor, Carlos y doña Elena con respeto y gratitud. Héctor, quien inicialmente se había aislado para protegerse, se convirtió en el centro silencioso de una comunidad que aprendió a valorar la planificación, la disciplina y la valentía. Su transformación fue notable. De un hombre riguroso y reservado, pasó a confiar en los demás, delegar responsabilidades e inspirar acciones coordinadas. Comprendió que la verdadera seguridad dependía no solo de muros reforzados, sino de la capacidad de movilizar y guiar a las personas en momentos críticos. Carlos, quien comenzó siendo un joven curioso e inseguro, ahora desempeñaba un papel de liderazgo activo. Había aprendido a observar, actuar con rapidez, coordinar acciones y tomar decisiones bajo presión. Su evolución reflejó el poder del aprendizaje práctico y la confianza adquirida con la experiencia. No solo ayudó a salvar vidas, sino que también forjó un vínculo de respeto y amistad con Héctor, quien se convirtió en su mentor y aliado estratégico.
Doña Elena, a su vez, transformó las dudas y los temores en acciones efectivas. Lideró grupos de vecinos, organizó recursos y se aseguró de que se satisficieran las necesidades emocionales y prácticas de la comunidad. Su valentía e iniciativa fueron fundamentales para la cohesión de la aldea, demostrando que el liderazgo también implica empatía, planificación y ejecución cuidadosa. Todo el pueblo experimentó una transformación significativa. La experiencia de la tormenta dejó lecciones imborrables. La importancia de la preparación, la disciplina, la colaboración y la confianza mutua. Quienes se habían burlado del segundo muro de Héctor ahora comprendían que la visión y el esfuerzo de una sola persona podían tener un impacto positivo en toda la comunidad. Las pequeñas rivalidades fueron reemplazadas por la solidaridad y la planificación colectiva, y el pueblo se volvió más resiliente, no solo física, sino emocionalmente. El impacto de la tormenta también reveló rasgos de carácter en los residentes. Algunos destacaron por su valentía, otros por su paciencia y dedicación, y todos aprendieron a valorar el trabajo en equipo. El refugio, que antes era un símbolo de secretismo y aislamiento, se convirtió en un referente de colaboración y crecimiento personal para cada individuo. Finalmente, Héctor, Carlos y doña Elena presenciaron la reconstrucción del pueblo, reflexionando en silencio sobre lo logrado. La tormenta había puesto a prueba los límites, revelado miedos, pero también fortalecido lazos y enseñado la importancia de actuar con planificación y valentía. La narración llegó a su conclusión emotiva y práctica, mostrando que, incluso ante lo impredecible, la determinación y la colaboración pueden transformar los desafíos extremos en oportunidades para superar la adversidad. Meses después de la tormenta, la aldea renació más unida y organizada. Héctor, antes un solitario, ahora era respetado como un mentor silencioso, mientras que Carlos asumía responsabilidades de liderazgo y doña Elena coordinaba proyectos comunitarios. El refugio secreto seguía siendo un símbolo de resiliencia y planificación, recordando a todos que la preparación y la colaboración salvan vidas. La nieve se derritió, revelando un terreno renovado, y la comunidad, fortalecida por los desafíos enfrentados, miraba al futuro con confianza. Cada personaje llevaba cicatrices, pero también sabiduría. La tormenta había pasado, pero las lecciones aprendidas permanecerían para siempre. Si te impresionó la valentía y la planificación de Héctor, Carlos y doña Elena, comparte esta historia e inspira a otros a valorar la preparación, la colaboración y la resiliencia. Comenta abajo qué personaje te impactó más y qué lección tomarías para tu vida. Dale me gusta y síguenos para más historias increíbles de superación, valentía y transformación. Cada vez que compartes, ayudas a mantener vivo el mensaje de esta narrativa. Ante desafíos impredecibles, la unidad, la valentía y la estrategia pueden cambiar el destino. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar?